Hola, buenas noches para todos. Estamos aquí de nuevo conectados con este discipulado. Me alegra mucho ver que puntualmente ya hay varias personas conectadas, ver que hay mucho interés, se ha despertado mucho interés en estas enseñanzas. Diariamente y permanentemente me están escribiendo de diferentes partes del continente y la verdad eso nos honra a nosotros porque es un privilegio poder hacer esto, es un gusto, un honor poder hacer esto y pues qué más que contar con esa presencia de ustedes que desde la distancia nos ven, desde la distancia están unidos a nosotros en un mismo corazón a través de estos medios digitales. Bueno, ya por aquí veo a Vianey Burgos, a Martina Flores, al pastor Divier y a su esposa Yasmín, a la pastora Yasmín. Bueno, es chévere, es agradable poder estar en este espacio con ustedes. Y bueno, hoy tenemos una nueva clase, la cuarta clase de estos discipulados. Las personas que están por primera vez aquí, no se vayan a desconectar, no se vayan a salir. Vean esta clase, pero véanse en las otras tres para que pueda ser más clara la enseñanza de hoy. Incluso, si quieren, véanse en las otras tres y luego vuelven y se ven esta. Porque las otras tres nos daban el piso, el fundamento para poder compartir lo de hoy. Y así sucesivamente va a seguir siendo. Entonces, quienes vayan llegando nuevos, por favor, desatrásense. Igual quédense en esta clase, no dejen de verla, quédense aquí con nosotros, pero vean las anteriores, por favor. Bueno, Ivana también, hola Ivana. Ivana es también de las fieles en las conexiones. Hay muchos también que por cuestiones horarias, como Chelito, que en España nos verá, pero ya cuando
cuando podamos colgar el video, ya lo verá mañana porque está en tierras españolas, en Barcelona, pues por la diferencia horaria es complicado verlo en vivo. Pero bueno, a todos los demás, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y arranquemos. Mari, hola. Arranquemos de una vez, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y demos inicio a la enseñanza de esta noche. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque cada mañana, Señor, tus misericordias se renuevan. Cada que abrimos nuestros ojos en la mañana, con la primera bocanada de aliento, con el primer respirar, recordamos que estás tú junto a nosotros, que eres tú nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro guía, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro todo eres, Señor. Y eres también nuestro Maestro. Gracias, Señor, por tu palabra que nos nutre, por tu palabra que nos llena, que nos alimenta, por tu palabra que nos ilumina, que como dice ella misma, es lámpara para nosotros en nuestro caminar. Así que gracias, Señor, por esta noche, gracias por todos los que nos ven en este momento y los que nos verán luego en diferido. Te doy gracias por todas esas personas y te pido que abra los ojos de su entendimiento para que cada vez más les resplandezca el Evangelio de la gracia de Cristo, igualmente para nuestras vidas, para mi vida. Yo te pido, Señor, que cada vez más la revelación del conocimiento de Cristo sea más claro para poder transmitir esto a todas las personas que desean conocer y aprender más de ti. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Hola Diego. Diego nos escribió apenas hoy. Es de los nuevos en el grupo, pero yo sé que Diego va a hacer la tarea de ponerse al día y de ver ver las anteriores enseñanzas. Bueno, la clase del día de hoy es la amistad con Dios. Es muy importante saber y entender que el deseo de Dios para con nosotros siempre ha sido tener una relación cercana. Siempre ha sido estar junto al ser humano. Pero lo que vamos a ver hoy precisamente es de que ha sido el hombre el que ha tomado distancia de Dios y Dios siempre ha estado tras de él, queriendo tener ese acercamiento y queriendo tener esa confianza con él. Pero bueno, cuestiones de la naturaleza humana, de la naturaleza caída, del libre albedrío, han impedido que eso sea así. Sin embargo, la obra de Dios es maravillosa y es hoy precisamente lo que vamos a tratar. La amistad con Dios. Para poder entender, como se los decía en la clase anterior y en clases anteriores, para poder entender muchas de estas temáticas es necesario ir a los orígenes, ir al principio. No necesariamente para ir al principio tenemos que ir hasta Génesis, porque encontramos diferentes cuadros, diferentes referencias en las Escrituras, a lo largo de ellas, sobre todo en el Nuevo Testamento, relacionadas con Génesis. Entonces, en este caso, vamos a ir a los orígenes, pero vamos a ir a través del Evangelio según San Lucas, para empezar a darle forma a esta enseñanza. El Evangelio según San Lucas nos muestra la genealogía de Jesús, igual que Mateo, que nos muestra también la genealogía de Jesús, pero tiene una particularidad de estas dos genealogías, y es que Mateo la muestra en orden ascendente desde Abraham hasta Jesús, y en cambio Lucas nos la muestra empezando por Jesús y se va hacia atrás, pasa por Abraham y sigue derecho hasta llegar a Adán. Esa es una de las particularidades que tiene en cuanto a su presentación. La una va de manera ascendente, la otra va de manera descendente, devolviéndose en el tiempo. Pero otra particularidad que tienen estas genealogías es que en el caso de Mateo, él toma la descendencia de David. Recuerden que las profecías decían que el Mesías sería descendiente de David, hijo de David, es uno de los nombres mesiánicos de Jesús. Y Mateo toma la genealogía a partir de Salomón, del rey Salomón, y de ahí en adelante hasta llegar a José, el padre putativo de Jesús. Pero en Lucas vemos que la genealogía de Jesús es muy diferente. Entonces algunas personas podrán decir, bueno, entonces es que la Biblia se contradice. En realidad no es así. Lo que siempre digo, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Resulta que en el caso de Lucas, la genealogía de Jesús empieza
en el caso a partir del rey David, la aborda pero por el lado de Natán, porque María es descendiente de Natán. Sin embargo, al final de esa genealogía, o bueno, en este caso sería el principio porque empieza al contrario, mencionas a José como hijo de Elí. En realidad Elí era pero el padre de María, no el padre de José. ¿Y por qué? Porque José aparece como hijo de dos papás diferentes en las dos genealogías. Resulta de que en la cultura judía, y esto no les va a gustar a los casados que tienen problemas con los suegros, es que en la cultura judía los padres de mi esposa pasan a ser mis padres también. Entonces cuando el mandamiento dice honrarás a padre y madre, aplica para mis padres y aplica para mis suegros, a los que hay que honrar en igual medida. Por eso José aparece como hijo de Elí, pero es por la afinidad ya ahora como yerno de Elí. Entonces, en esa particularidad que tiene Estrella, también nos saluda, hola Estrella, Estrella Hernández. En esa particularidad que tienen, yendo hacia atrás, el último versículo que nos refiere a esta genealogía en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 3, versículo 38 dice, que fue hijo de Enós, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Ahí nos dice la Escritura que Adán era hijo de Dios. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque hay enseñanzas que dicen que Adán era creación de Dios, pero resulta que ahí las Escrituras nos dicen que no, que Adán era hijo de Dios, es decir, ese era la posición que tenía Adán delante de Dios. Adán ante Dios no era solamente una criatura, él era hijo de Dios. Por eso él tenía esa relación con Dios, por eso él tenía esa confianza con Dios, aunque las Escrituras en Génesis no nos abren mucha perspectiva referente a la forma en la que ellos interactuaban, sí nos deja ver entre sombras que había un reconocimiento de Adán incluso hasta de los pasos de Dios. Él distinguía el caminar de Dios, conocía la voz de Dios. Entonces había una relación estrecha entre ambos debido a que eran padre e hijo. Si lo miramos desde el punto de vista de lo que nos plantea las Escrituras realmente, cuando Dios crea todo, Él dio la orden de que todo ser viviente se reprodujera según su especie y según su clase. Por eso es que nosotros vemos que cuando una perrita da a luz, pues los animalitos que salen de su vientre son como ella, pero a una escala más pequeña, ¿sí? Y lo podemos aplicar con cualquier cantidad de especies. Es igual la cría, pero en una proporción más pequeña. Cuando Dios crea al hombre, se reproduce en él, es decir, hace una copia de él, pero en una escala pequeña. Por eso cuando lo hizo dijo que ese ser sería a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces Dios crea a este ser, que al ser a su imagen y a su semejanza, igual que pongámoslo en el caso de los perritos de nuevo, ese ser que sale de la perrita, al ser a su imagen y semejanza, ¿qué es de la perrita? Es su hijo. En el caso de Dios, al crear a este ser a su imagen y semejanza, es que es su hijo. Entonces Adán, el estatus, la posición que tenía ante Dios era de hijo de Dios. Esto es muy importante porque es la base de lo que vamos a continuar hablando. Debido a que la condición que él tenía y todos los privilegios que él tenía fue lo que él perdió a partir de este momento. ¿De qué momento? Génesis capítulo 3, para los que toman nota, sabe que es muy bueno que tomen nota. Hola Carlos Linares, que nos saluda también. Es muy bueno que tomen nota, es muy bueno que apunten todas estas referencias bíblicas para que ustedes vayan y repasen. Génesis 3, del 1 al 6. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín,
Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Entonces Adán gozaba de su estatus de hijo de Dios, igual que Eva en este momento, pero sucede esto. Acontece esto, el desastre más grande en la historia de la humanidad es ese. No es ninguno de los cataclismos que ha sufrido este planeta, los diferentes desastres naturales, los ataques terroristas. No, el mayor suceso negativo que ha tenido el hombre ha sido ese, porque a partir de ahí se desencadenaron los demás. Toda la creación se desestabilizó, toda la creación se corrompió, la naturaleza misma se corrompió, por eso el planeta experimenta ese tipo de fenómenos naturales, precisamente por lo que sucedió ese día, en ese momento, en ese instante. Y es lo que quiero explicarles. Después de ellos tener ese privilegio que tenían de ser hijos y amigos de Dios, se presenta esta situación. Y es que se presenta la serpiente, que todos sabemos quién es esa serpiente. Se presenta esta serpiente y lo primero que hace es utilizar la palabra de Dios, utilizar lo que Dios les había dicho a ellos y torcerla. Es decir, utilizar algunas palabras que Dios pronunció, por ejemplo, la palabra árbol, la palabra fruto, la palabra comer. Él utilizó esas palabras, pero torció toda la idea de lo que Dios había dicho para empezar a entrar a través de los sentidos de ambos. Por eso es que él les dice, Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Realmente Dios no le dijo eso. Por eso es que Eva, la mujer, en este momento sale a corregir a la serpiente. Realmente debió salir, pero a reprenderle y a sacarlo de ese lugar, porque tenía el poder y la autoridad para hacerlo, pero prefirió seguir en la conversación. Y acto seguido, lo que el diablo hace es lo que siempre ha hecho. Aparte de torcer la palabra, aparte de envolver la mentira en verdad, que es lo que siempre hace. De hecho, la tentación de Jesús fue partiendo de citas bíblicas. Si ustedes lo recuerdan, Satanás siempre utilizó la palabra para intentar descolocar a Jesús. Es exactamente lo mismo que pasó ahí, utilizar la palabra de Dios para sacudir al Hijo. Pero en el caso de Jesús, que es el segundo Adán, como ya lo vimos, Jesús no cedió a eso. Él sí se paró en la palabra y él dijo, escrito está, y no quiso avanzar de ahí. En cambio, en el caso de ellos empezaron a plantear una duda de todo lo que Dios les había dicho. Y lo primero que hace Satanás después de esto, después de torcer las escrituras, es decirles que Dios les está mintiendo, que lo que Dios les dijo es falso. Tanto que dice, no es cierto. O sea, está poniendo a Dios por mentiroso, está levantando una calumnia contra Dios, está injurando a Dios mismo, está diciendo que Dios le mintió al ser humano. Y aparte de eso, les dice que Dios les está ocultando información, está impidiendo que ellos se desarrollen, que ellos tengan éxito, que ellos puedan avanzar en sus propósitos. Y es tan falso esto que cuando Dios crea al hombre, en las escrituras dice que lo bendijo. La palabra bendecir en hebreo quiere decir capacitar para el éxito. Sin embargo, ellos prefirieron prestar atención a lo que estaba diciendo el enemigo que a lo que Dios les había dicho. Entonces, tuerce la palabra, miente con respecto a Dios, pero el problema es que Eva le cree y se deja enredar por estas palabras del enemigo y termina comiendo del fruto. Ahora, el apóstol Pablo
nos da una perspectiva mucho más amplia de este acontecimiento. En 1 Timoteo 2:14 dice, 1 Timoteo 2:14 para los que están tomando nota. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que ella fue la que fue, incluso en griego dice que fue seducida con engaños. Es lo que dice en este texto, que fue seducida con engaños. Fue ella. O sea que Adán no fue engañado. Adán actuó deliberadamente. En el caso de ella, el pecado de Eva es distinto al pecado de Adán, porque el pecado de Eva fue prestar atención al enemigo, creerle a sus palabras más que a la palabra de Dios, creer que realmente Dios no era bueno y que les estaba ocultando algo, que no quería que ellos fueran exitosos. Ese fue el pecado de ella, y finalmente desobedecer. Pero el pecado de Adán fue todavía más grave, porque él lo hizo consciente, él no fue engañado, él sabía que era lo que iba a hacer. Él estaba cometiendo alta traición contra Dios. Y esto es otro tema que lo hablaremos luego cuando hablemos del matrimonio, de noviazgo, de parejas. Pero esto es algo muy importante en el momento de escoger una pareja. Porque él, después de que vio que esta mujer, la mujer que Dios le dio por compañera, se había equivocado, había tomado una decisión incorrecta, él prefirió irse con ella. Él prefirió irse con ella a un hueco, al hueco de la perdición, que hacerle caso a Dios. Entonces, Adán tomó una decisión en un momento en el que dijo, no, yo prefiero irme con esta mujer y no obedecerle a Dios. Y es lo que muchas personas a veces hacen en una situación en la que están en una relación inadecuada que solo los conduce a un abismo, y en vez de hacer lo que Dios les dice que deben de hacer, que es continuar en la palabra y continuar en lo que es correcto, prefieren seguir una relación equivocada que los va a llevar a un mal sitio. Y ahí se cumple algo que dice la palabra, y es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Así que, sin meternos en el tema de matrimonios y de parejas, pero es algo que tenemos que tener en cuenta referente a lo que sucedió con Adán y con Eva en el principio. Él deliberadamente, sin ser engañado por la serpiente, actuó en total desobediencia a Dios. Entonces, a partir de ese momento, la condición del ser humano cambia delante de Dios. La condición del hombre cambia ante Dios y ya deja de ser hijo de Dios para ser hijo de Satanás. Por esa razón es que en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice, el padre de ustedes es el diablo, porque las obras del diablo es lo que quieren hacer. Dios le propuso, le planteó al hombre qué era lo que él debía hacer. El trabajo del hombre era cultivar la tierra en el huerto, era cuidar del huerto, y lo que él hizo fue otra cosa. Hizo lo que el diablo le propuso que hiciera y terminó obedeciendo. Entonces, a partir de ese momento, él se constituyó en hijo del diablo. A pesar de eso, a pesar de la alta traición del ser humano, a pesar de la situación y la posición en la que él se puso, rechazando lo que Dios le había entregado, aún así Dios va y lo busca, porque inmediatamente el hombre cae de su estado de gloria, porque por eso es que dice la palabra que la consecuencia del pecado fue la pérdida de esa gloria, de la gloria de Dios. Aún así Dios va y lo busca, y en Génesis 3, del 9 al 10, nos dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Dios es siempre el que va y busca al hombre. Dios es siempre el que se rebaja al nivel del hombre para escucharlo y para que el hombre lo escuche. Por eso es que esas enseñanzas que dicen, venga y pacte, venga, haga un pacto con Dios para que Dios le dé algo a cambio, es totalmente falso, es un total error, porque siempre lo que nos muestra la Biblia es que es Dios el que pacta con el hombre, es Dios el que se acerca al hombre, no es al contrario, no es el hombre el que intenta hacer un pacto con Dios, nunca va a encontrar eso en la palabra.
Y de hecho, el último pacto que Dios hizo con el hombre fue el que hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. No hay más pactos. Si a usted le están proponiendo, haga un pacto con Dios, venga, pacte, venga, siembre para que Dios le dé. No. Usted siembra porque Dios ya le ha dado, porque Él da pan al que come y semilla al que siembra. Es lo que dice la Escritura. Pero usted no siembra intentando más bien hacer un pacto con Dios. Yo te voy a dar esto para que tú me des lo otro. Con Dios no funciona de ese modo. De hecho, la palabra dice que Él ya nos dio todas las cosas, que fue lo que vimos en la enseñanza, en las dos enseñanzas pasadas. Tanto Pedro como Juan lo dicen. Ya nos han sido dadas todas las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Él, confiar en Él. Y la palabra sí nos dice, hagamos partícipe de toda cosa buena a los que los instruyen en la fe. Es decir, si hay un ministerio que a usted le enseña, hay un ministerio del cual usted se nutre y usted desea sembrar en ese ministerio, lo que le dijo Pablo a los filipenses, que Dios entonces les multiplicará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero es cuando usted siembra en un ministerio que es de beneficio para usted. No cualquiera que le diga, venga, pacte para que Dios le haga un milagro, eso es falso, eso es mentira. Los pactos los hace Dios con nosotros y ya lo hizo con nosotros a través de Cristo Jesús. No hay más pactos. Entonces, Él viene y busca al hombre en el huerto y le dice, ¿dónde estás? Y el hombre le contesta, escuché que andabas por el jardín. Vea que la relación era tan estrecha que él conocía los pasos de Dios. Tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. A partir de ese momento, la gloria de Dios que cubría al hombre se perdió, se fue. Y descubrió que estaba desnudo. Ya estaba no solo desnudo en el sentido físico, sino desprotegido totalmente. A partir de ahí, creo que es a partir del versículo 2 en adelante, Dios empieza a contarle al hombre todas las maldiciones que vienen sobre la vida de él como consecuencia de lo que hizo. Pero ojo, Dios no maldijo al hombre. Usted no va a encontrar en ninguna parte aquí, en este pasaje, que Dios diga, te maldigo Adán y te maldigo Eva por lo que hicieron. Él les dijo, por cuanto esto han hecho, malditos serán por esto, malditos serán por esto. Pero Dios no los maldijo. Les está comunicando que al salirse de su cobertura, al cometer este acto de alta traición, desafortunadamente tienen que someterse a unas consecuencias que ni siquiera él mismo está poniendo, sino que es la consecuencia natural de sus actos. Porque Dios estableció principios, tanto en la naturaleza como en el mundo espiritual. Y uno de esos principios que se cumple en ambos reinos, en el físico y en el espiritual, es que todo lo que el hombre siembra, de eso va a cosechar. Ellos sembraron desobediencia y tendrían que cosechar maldición. Pero de hecho Dios se acerca con amor a ellos, como lo hablamos en la clase anterior, sacrifica animales para que los reemplacen a ellos en esa muerte que tenían que recibir, los cubre con las pieles de esos animales y los saca del huerto, que también lo explicamos en la clase pasada, para evitar que ellos coman del fruto de la vida y vivan eternamente en condición de pecado. Dios necesitaba poner en marcha un plan de redención. Y es precisamente ahí donde quedamos la clase pasada y donde necesitamos continuar. Porque ya aquí es donde empezamos a mirar ese plan de redención en qué consistió y cómo Dios siempre quiso mantener la relación de amistad con el hombre. Entonces, en Génesis 3, capítulo 15, para los que toman nota, Génesis 3, 15. Aquí es donde empezamos realmente. Dice, haré que tú, le está hablando a la serpiente. A mí me parece esto impresionante porque creo, la verdad no he estudiado todavía mucho esta parte, pero creo que es la única promesa que Dios le hace a Satanás en toda la Biblia. O si alguien tiene el dato, tengo que mirarlo más a fondo, pero creo que es la única promesa que Dios le hace a Satanás. Le dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Mucho cuidado con lo que está hablando ahí. Dice, su descendencia, le está diciendo a Satanás, su descendencia, o sea, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. El tema del morder en el talón tiene que ver con la persecución a la iglesia. Hoy no vamos a hablar acerca de eso. Nos vamos a centrar en el tema de la descendencia de la mujer. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará
la cabeza. En ese momento, lo que Dios le está diciendo a Satanás es, listo, esta partida me la gana. Yo tenía a estos mis hijos aquí, usted los sedujo, los convenció, utilizó artimañas y ellos ya han caído de la gloria que les había dado. Pero, de ella, a partir o a través de ella, de la mujer, traeré a uno que le va a aplastar la cabeza. Eso fue lo que le prometió Dios a Satanás. Y resulta que aquí empieza a suceder algo muy tremendo, y es la revelación que tiene Adán en el momento en el que Dios utiliza esas palabras. Vamos a abrir aquí un paréntesis para poder entender esa parte. Dios, estamos haciendo un paréntesis, Dios crea al hombre en Génesis 2.7, vamos a Génesis 2.7, y dice, entonces el Señor formó al hombre de la misma tierra, de la tierra que él había creado, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Resulta que ahí hay un juego de palabras en Génesis 2.7. La palabra Adamá significa tierra cultivable, es decir, Dios creó al hombre no del polvo, como traduce la versión Reina Valera, porque el polvo es estéril, pero la Adamá es tierra cultivable, o sea, es tierra fértil. Con esa tierra fue con la que Dios nos creó a nosotros, o sea, nosotros fuimos hechos para dar fruto, y fruto abundante, porque ese es el fruto que produce la buena tierra, la tierra fértil. Dios nos creó con Adamá, con tierra cultivable. Y luego dice, así se convirtió el hombre. La palabra que se utilizó ahí para hombre es Adam, pero con M al final, Adam. Entonces es un juego de palabras entre Adamá y Adam. Es decir, con el Adamá Dios creó al Adam, al hombre, al humano como tal. ¿Cómo nos damos cuenta que se refiere al humano? Porque en Génesis capítulo 5, versículo 2, en Génesis hay algo también muy particular, y es que nos muestra de manera paralela la creación en dos veces. No es que se haya creado todo dos veces, lo que pasa es que termina el relato de la creación y vuelve y lo inicia para redondearnos otras ideas como esta. Ya más adelante, Génesis capítulo 5, ya estaba todo creado, pero el escritor de Génesis se devuelve y dice, varón y hembra los creó. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán, el día en que fueron creados. Es decir, el nombre Adán significa es ser humano, humanidad como tal. Por eso los dos tenían el mismo nombre. Dios, a ver, pongámoslo en el sentido o en el orden cronológico. Dios crea a Adán, después de que crea a Adán, lo pone en un sueño profundo, saca una de esas costillas, de allí crea a Eva. Cuando ya están los dos juntos, los mira y les dice, los dos son Adán, los dos son seres humanos, que es lo que significa la palabra Adán. Sin embargo, cuando Adán, ya despierto, mira a esta ayuda idónea que Dios le creó, él la mira, esto está en Génesis 2:23, dice, el cual al verla dijo, esta sí que es mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Ahora, en castellano no tiene mucho chiste, pero en hebreo dice que la palabra hombre es ish, y la palabra mujer es Isha. Entonces encontramos algo muy bonito en esto, una simbología muy bonita, y es que el nombre del hombre, del varón, es muy similar al nombre de la mujer. Y aparte de eso, la mujer sabemos que fue sacada de la costilla del hombre, del interior del hombre, lo que nos muestra la unidad que debe de haber entre los dos y la naturaleza de intimidad que hay en el matrimonio, en la unidad de la pareja. Entonces el hombre la mira a ella y le dice, te vas a llamar Ish, es decir, el primer nombre que tuvo la mujer fue ese, Ish, porque la sacó, no, al contrario, se va a llamar Isha porque la sacó del Ish, del hombre. Ese fue el primer nombre que tuvo ella. Sin embargo, volvamos
a Génesis 3:15. Cuando Dios le da esta promesa a Satanás y le dice, de la descendencia de ella vendrá uno que le aplastará la cabeza, algo se enciende en Adán y él se da cuenta que él ha sido destituido de la gloria de Dios, de que él ahora está en una posición de muerte espiritual, que ya él ahora, que la muerte espiritual sabemos que es el estar apartado de Dios. Él se da cuenta que él está en esa posición, pero Dios promete que va a venir uno a través de la mujer que va a solucionar y va a voltear la torta, como decimos aquí, y va a poner las cosas en orden, porque le va a aplastar la cabeza a Satanás. Eso se enciende en la cabeza, en la mente, y yo creo que en el corazón, lo que la Biblia describe como el corazón, es ese punto en el que se unen el espíritu y el alma del ser humano. Ahí en su corazón algo se encendió. Y entonces es hasta después de que Dios dice eso, en Génesis 3:20, que Adán le da un nuevo nombre a ella. Y le dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y resulta de que la palabra Eva significa la que produce o la que da vida, la que trae vida. Pero entonces, ¿en qué vida era en la que estaba pensando nuestro amigo Adán? ¿Qué tipo de vida? No puede ser el procrear, porque ellos ya estaban capacitados para procrear en ese momento, antes de la caída. Esta vida es otro tipo de vida. ¿A qué vida se refiere? Tenemos que ir a Juan 1, del 1 al 4. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Se está refiriendo a Cristo antes de encarnarse en este mundo. Él siempre ha existido. Alguien me decía alguna vez, ¿cómo así? Es que Cristo no es, pero porque fue a la cruz, por eso se llama Cristo, Cristo cruz. No tiene que ver nada. La palabra Cristo en griego quiere decir el ungido, el escogido de Dios. Es el equivalente al Mesías en hebreo. Lo que nos está diciendo es de que el verbo siempre, el Cristo siempre ha existido con Dios. Y dice, Él estaba con Dios en el principio, versículo 2. En el 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Eso fue lo que se encendió en el corazón de Adán. Él de inmediato, no sé si fue por el Espíritu Santo, pero él entendió de que Dios a través de la mujer iba a traer la vida, su propia vida, la vida de Dios la iba a traer a través de la mujer. ¿A través de qué mujer? Ya vamos a ver a través de qué mujer. Hay un pasaje que está en Juan 10, del 1 al 5, que es un poquito velado, que es un poquito como entre sombras, pero cuando lo ponemos en todo este contexto, nos damos cuenta de a qué se refería Jesús. Recuerden que Satanás, cuando entró en el huerto de Edén, hola Rosa, cuando la serpiente, cuando Satanás entra al huerto del Edén, lo hace a través de una serpiente. Él toma posesión de una serpiente. La forma legal en un espíritu, tener un cuerpo físico en esta tierra, es que nazca de una mujer, ¿sí? Esa es la única forma legal. Pero él, como lo hizo de una manera ilegal, tomando posesión del cuerpo de un animal y hablando a través de ese animal. Sin embargo, vea lo que nos dice aquí Jesús. Juan 10, del 1 al 5. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa por otro lado, es un ladrón y es un bandido. Satanás no entró legalmente a este mundo para usurpar el sitio de Adán y de Eva como los encargados de la tierra. Él lo que hizo fue, como los ladrones, meterse por cualquier parte, por la terraza, por una ventana. Él no entró por la puerta como lo haría alguien correctamente. Dice que él es un ladrón y es un bandido. El versículo 2 dice, el que entra por la puerta, es el pastor de las ovejas. Entonces, ¿cuál sería la forma legal para que un espíritu entre en este mundo? A través de un cuerpo. Jesús usó un cuerpo, el cuerpo de ese niño que se formó en el vientre de María, que en este caso fue la puerta de entrada para que el Cristo viniera a la tierra en forma corpórea, en la forma de ese niño llamado Jesús, y poder a través de ese cuerpo humano
vivir como un hombre en la tierra y solucionar el problema que el mismo hombre originó. Entonces, ahora sí empezamos a entender qué fue lo que se le vino a la mente y al corazón de Adán cuando Dios dio esa promesa. Claro, a través de una mujer era la única forma en que Dios podía enviar a alguien para que nos trajera de nuevo la vida que Adán perdió en el huerto. Esa fue la puerta que Jesús utilizó para entrar a este mundo. El vientre, el cuerpo de María, que el día que yo me la encuentre en el cielo, cuando estemos todos allá, la abrazaré y le daré un besito en la mejilla, porque lo que ella hizo fue absolutamente maravilloso. Si ella se hubiera negado, no habríamos tenido la posibilidad de tener todo lo que tenemos ahora por la gracia de Dios. A ver, me preguntan, ¿qué versión es? Bueno, utilizo la NBI, utilizo la Dios habla hoy, utilizo la Reina Valera, pero en todas la idea es la misma. Trato de utilizar la que tenga el lenguaje más fácil para transmitir la idea. Jesús nos permitió, o más bien María, a través de lo que hizo, nos permitió disfrutar de la vida, de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección de Cristo, para nosotros gozar de esa vida abundante que hoy tenemos. María, nosotros no la adoramos, pero la recordamos con mucho amor, con mucho cariño por lo que ella hizo, porque ella arriesgó su vida incluso, y sirvió como puerta para que se cumpliera esa promesa que Dios le hizo al enemigo. Le dijo, a través de una mujer, a través de una isha, traeré vida, traeré a uno que le aplastará la cabeza. Y Jesús nos mostró de qué manera se hizo. Él entró por la puerta, por eso Él es el buen pastor. Versículo 3, estamos en Juan 10. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las suyas, está hablando del redil al cual el enemigo se llevó a las ovejas, a las que se robó. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Entonces vemos cómo en el principio, en el momento mismo en el que el hombre pecó, en el momento mismo en el que el hombre cometió alta traición contra Dios, Dios no se enojó, Dios no se disgustó con el hombre. Al contrario, lo que Dios hizo fue de inmediato poner en marcha el plan de redención del ser humano, el plan para que el ser humano saliera de esa condición y pudiera empezar a caminar de nuevo en esa gloria y en esa gracia que había perdido en el huerto. Y eso es lo que nos confirma precisamente Pablo en 2 Corintios 5, del 18 al 19. Dice, todo esto proviene de Dios, por quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Aquí hay algo muy bonito, y es que es Dios el que se reconcilia con nosotros. Alguien me decía en estos días, me escribía, no sé si de pronto nos está viendo, me decía, es que yo había dejado de ir a la iglesia, había dejado de congregarme, no estaba muy bien, pero ya me reconcilié con Dios. Resulta que es Dios el que se reconcilió ya con nosotros. Usted lo que hizo fue recordar que Dios la amaba y volver de nuevo a tener comunicación con Dios. Pero Dios ya se reconcilió con nosotros a través de Jesucristo. No somos nosotros otra vez los que pactamos, no somos nosotros los que nos reconciliamos. Nosotros no tenemos forma de reconciliarnos con Dios. Tuvo que ser Dios el que se reconciliara con nosotros a través de Jesucristo. Dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, no el mensaje de la condenación, el mensaje de la reconciliación. La palabra reconciliar quiere decir recuperar un amor o un afecto o una relación que se había perdido. Eso es lo que Dios quería, recuperar esa amistad con el ser humano, ese vínculo con el ser humano. Por eso es que es a partir de la venida de Cristo, que dice también en Juan, que a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, Dios nos da la potestad de ser hechos de nuevo hijos de Dios. Digo de nuevo porque ese era el plan de Dios en el principio, que el ser humano fuera su hijo. Pero al perder el hombre esa condición, es necesario que crea en él, es necesario que
lo reciba y le acepte en su corazón para poder de nuevo tener esa condición de hijo de Dios. En Juan 15:15 dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. La revelación de Dios para con nosotros ya la vino a traer Cristo, ya está completa, no hay nada que añadirle. Que es que el ángel vino y dijo, es que Dios vino y me mostró esta otra cosa. No, tenemos la palabra profética más segura, que es esta, que está escrita, como dice Pedro. Incluso el mismo Pedro, que pudo ver a Jesús en la transfiguración cuando lo hizo allá en el monte, cuando aparecieron Moisés y Elías junto a él, incluso él mismo decía, ni siquiera yo que vi y percibí esas cosas. No, para mí es más importante esta palabra profética que está escrita. Lo que él quiere decir no es que Jesús fuera un farsante y que lo que hizo fue fruto de efectos especiales o cosas similares. Lo que él quiere decir es de que no podemos dejarnos guiar por los sentidos, por lo que nosotros vemos, oímos. No, es por lo que nosotros creemos en nuestro corazón basado en la palabra. Dice también en Romanos 5, del 8 al 11, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el momento en el que nosotros nos apartamos de Dios, hablo de nosotros como la especie humana, que fue lo que hicieron Adán y Eva en el huerto. En ese momento en el que nos apartamos de Él, Dios no nos volvió la espalda. Al contrario, Él lo que hizo fue arrancar en carrera detrás de nosotros, poner en marcha el plan de redención y empezar a ejecutar una cantidad de cosas a lo largo de la historia para que el momento cumbre fuera la cruz del Calvario. Y a través de eso, volver de nuevo a hacer amistad con el ser humano. De hecho, lo que dice a continuación es: pues muchos, estando ya justificados en su sangre, si no ha visto la enseñanza de la justificación, lo invito a que la vea, por él seremos salvos de la ira. Si no ha visto la enseñanza de la salvación, también lo invito a que la vea. Porque si siendo enemigos, esa era nuestra posición antes, enemigos de Dios, si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted ahora está en una posición de amistad con Dios. Usted hoy está en una posición de privilegio delante de Dios. No permita que nadie venga con enseñanzas incorrectas a decirle que no es así, a decirle que usted es un pobre, vil pecador arrastrado que tiene que llegar haciendo 1000 sacrificios delante de Dios para que Dios lo mire con agrado. No, ya vimos la enseñanza de la vida eterna, ya vimos la enseñanza de la salvación, la enseñanza de la justificación, que nos dejan muy clara cuál es nuestra posición. Pero esto nos sirve como refuerzo para darnos cuenta que ya no hay enemistad entre nosotros y Él. Él nos ha reconciliado a través de Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de ese amor inconmensurable de Dios para con nosotros y cada día seguir cultivando esa relación con Dios a través del conocimiento de la palabra, a través de nuestra oración con Él, pero también a través del hacer lo que Él nos ha mandado a hacer discípulos. Dios no nos mandó a ser cristianos, Él nos mandó a ser discípulos, a que hagamos a otros discípulos de Él. Y lo hacemos como enseñándole precisamente a las personas que Dios lo que desea es que se acerquen a Él, que Dios no está disgustado con ellos, que Dios lo que quiere es tener esa relación con Él e informarles, porque la gente no lo sabe, informarles a través de su palabra que Él está dispuesto a darles ese abrazo de amor, a tomarlos en sus brazos y a que entiendan que como hijos lo que Él desea es cuidarnos, guiarnos y bendecirnos cada día más. Así que Dios siempre, a partir de que Adán sale del huerto, Él continúa intentando acercarse al hombre. Lo hizo a través de Noé, a través de Abraham, a través de todos los patriarcas, a través de los grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel. Lo pueden mirar en Hebreos 11, ahí se describe a todos estos hombres y mujeres que creyeron en Dios y que esperaban la venida del Cristo, pero que no lo pudieron ver. Nosotros hoy sí, nosotros creemos en pasado, en lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz, y lo que nos queda es disfrutar de esa gracia y de ese amor, de esa relación de amistad y de paternidad con nuestro buen Señor. Espero que haya sido clara la enseñanza, espero que haya sido de bendición para todos ustedes.
Si ha sido de ese modo, les pido que compartan en sus perfiles de Facebook estas enseñanzas, no solo estas, sino las demás, que den a conocer a otras personas estas buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. A veces son tan buenas que son difíciles de creer y de asimilar de una, pero de eso se trata. Por la fe, ir creyendo en lo que la palabra nos dice e ir caminando en lo que Dios desea que realmente caminemos. Bendiciones para todos, nos veremos el próximo martes con una nueva enseñanza, con la enseñanza de la naturaleza de Dios. Si tiene usted dudas por qué Dios antes era tan severo y ahora es un Dios de amor, por qué antes ordenaba que mataran a las personas y ahora dice que no matemos a nadie, que antes pongamos la otra mejilla, ¿quiere saber todo eso? En la próxima enseñanza, la naturaleza de Dios, lo veremos. Bendiciones para todos, feliz noche, que estén muy bien.